es la entera, que es el pan entero, y la braja de alafilat matzah corresponde a la matzah, que es el lechem oni, que es el pan de pobres, y corresponde a la matzah del medio, que es la que está partida. La tercera no tiene que ver con... No, la tercera es la que viene a acompañar para que haya lechem mishne. Como cuando hacemos amotzi en Shabbat, ¿no? Entonces cortamos la de arriba, dependiendo, y la de abajo la dejamos tranquila porque no la necesitamos. ¿Sabes? Es chévere ser judío, ¿no? No molesta. Ya fe. Decimos en la braja no comemos ninguna, no comemos nada. ¿Cómo no comemos? Sí, comemos, ¿no? ¿Qué va a decir braja sin comer? Por eso le estoy preguntando. Sí, ¿verdad? Sí, después después tenemos que comer, ahora vamos a ver, un kezai de cada matzah. Un kezai de la de arriba y un kezai de la del medio, de la partida. ¿Ceder? 2 zeitum. Top. עכשיו, el Shulchan Aruch nos dijo que la mitad la dejamos entre las dos matzot y la segunda mitad se la damos a otra persona para cuidarla para el aficoman. ¿Sí? Y se la pone en una bolsita, mantelito. ¿Sí? Hay afilo hoy en día, no hoy en día, se hace mucho, se venden como bolsitas especiales donde dice aficoman, yafim, yafe, muy bien. Van mirando dónde las esconde. ¿Qué? Los mayores también, claro. Entonces, de Maaseh, estas dos mitzvot se cumplen con un pedazo de matzah, no con una matzah entera, sino con un pedazo de matzah, que es la mitzvah de achilat matzah, que es la primera matzah que comemos, y también la última que comemos, que es el afikoman. Las dos básicamente son dos mitades. Una es una mitad y la otra es la otra mitad que guardamos para el afikoman. Claro. Y dice la Mishnah Brura, a pesar de que el Shulchan Aruch no lo dice, el Shulchan Aruch dice que hay que partir la matzah. No dice si hay que partirla exactamente igual o que un pedazo tiene que ser más grande que el otro. No dice. Eso el Shulchan Aruch no dice. El Shulchan Aruch dice que hay que partir la matzah del medio. Y un pedazo lo guardamos más. Hay una costumbre más grande la que partimos, ¿no? Yo les dije de que cuando yo estudio el Shulchan Aruch, yo no estudio lo que yo acostumbro. Yo estudio lo que dice el Shulchan Aruch. Así acostumbro yo a leer lo que dijo el Shulchan Aruch. Una vez escuché, un rabino dijo, cuando estudias Torah te quiero enseñar algo muy interesante. Estudia lo que está escrito. La verdad que a mí me interesó mucho eso. Me quedó muy bien metido en la cabeza. Estudia lo que está escrito. Pero yo estudié el Midrash. Estudia lo que está escrito primero. Después vete a los Midrashim. ¿Tiene razón o no tiene razón? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ajá? El jueves pasado usted nos mencionó que alguien de acá dijo que se parte la matzah una más grande que la otra. ¿Ajá? Pero no es el Shulchan Aruch. El Agá, creo que... No, eso lo dice aquí la Mishnah Brura en el Sif Katan Nunjet, dice, Vetov, y es bueno, Sheoto Helek ye yoter gadol, o sea, es mejor que el afikoman sea un poquito más grande que el que dejamos entre las dos matzot. ¿Por qué? Porque es lógico, porque lo que nosotros dejamos entre las dos matzot es el pedazo que representa el lechem oni, el pan de pobres, entonces es un pedazo más pobre. Más pobre. Entonces por eso es más pequeño. Generalmente se acostumbra a partir la matzah del medio en dos partes. Una es un poquito más grande, un poco más de la mitad, y la otra es un poco menos de la mitad. Lo que es menos de la mitad se deja entre las dos matzot, y la que es más grande de la mitad se la deja para el afikoman. Esa es la costumbre. Muy bien. Después de eso, dice el Shulchan Aruch que se guarda ese segundo pedazo, esa mitad, para el afikoman y se la pone tajat hamapá, debajo de una servilleta o de una bolsa o del mapá, del mantel. ¿No se esconde? ¿Ah? Por ahora no. Por ahora no se esconde nada. Vale. Tajat hamapá.
Dice la Mishnah Berurah en un tet, Zecher le Omer, ¿por qué se pone esa matzá, ese segundo pedazo de matzá, debajo de un mantelito, de una servilleta? Para recordar lo que dice el pasuk en Shemot, Mish'arotam tzerurot besimlotam. Cuando el Am Israel salió de Mitzrayim, se llevaron Mish'arotam, o sea, lo que les quedó, las matzot, que estaban envueltas en sus vestimentas, así dice, en sus malot, en sus batas. Entonces de aquí se aprende de que las matzot estaban envueltas en un mapá, en una especie de ropa, de vestimenta, y por eso de ahí sale la costumbre de que la matzá ¿cómo se llama? Del aficomán se la envuelve también con una servilleta o algo así. Que es como para respeto. Pero más que nada, Okay. pues en recuerdo a cómo Am Israel llevó esas matzot cuando salieron de Mitzrayim. Y algunos también acostumbran a ponerlos sobre sus hombros. Esa costumbre yo la aprendí de mi esposa, que los faladim la acostumbran más, de que ponen la matzá con el mantelito encima y dicen Misharotam, Tzerurot, Vesinotam, que los judíos salieron con sus matzot envueltas, bezé, las ponen, y así las cargaron y salieron de Mitzrayim. ¿Qué? ויוני זרין שיכרוך אפיקומם הם בפה שלו כבשו בקרחמל כי הקרים מסתם מחובסים. טוב, acá dice de que ellos tenían productos de limpieza, jabones, no como hoy en día. Antes los jabones tenían trigo, les ponían trigo. Y eso puede ser problema de Hametz. Sí, Ine, yo me acuerdo, ustedes no saben esto, pero yo me acuerdo que mi mamá, que viva muchos años, le ponía almidón a la ropa, ¿no? ¿Almidón? ¿Saben lo que es almidón? Yo le ponía camisas y Najón. Entonces mi papá me decía que para entrar en la camisa había que ser malabarista más o menos, porque estaba bien duro, estaba como pegado. Y el cinto que era se paraba sola esa ropa. No, caminaba solita. cortaba el pantalón y caía parado. Y el cuello, la cabeza el cuello de la camisa. Bueno, ¿y qué pasó con el trigo entonces? No, entonces dice que hay que tener cuidado de que el mapá, que el mantelito donde pones la matzá, que no lo hayan lavado con ese material, porque Ulay, quién sabe, Ulay tiene hametz o algo. Nosotros no tenemos ese problema hoy. Hoy tenemos jabones, todo es químico, ¿no? Hoy en día alguien le pone trigo, el jabal a la queso, pero ¿qué le van a poner trigo al jabón? Es muy caro, ¿eh? Todo el año cayó de peso, entonces. Por eso No. El que quiere utilizar jabón kasher de Pesach, le pido que primero se lo coma y luego que lo haga, que lo ponga a lavar la ropa. ¿Sabes? ¿Sí? Shakol ni habit baró. ¿Sabes? Eso no se lo come ni el perro, el bong. La braja, ¿cuál es? El bong. el jabón que se hacía hasta hace poco en las casas era el aceite que quedaba de todo. Sí. Pasaba por un filtro y todo ese aceite se guardaba y con ese aceite Se hacía jabón. Top, ya fue. Top. Entonces, eso es lo que tenemos de la costumbre de tomar la matzá que quedó para el ficomán y luego se la guarda y se la deja en un costado. Y la otra mitad, que es la más pequeña, la dejamos entre las dos matzot que van a acompañarnos en la Keara. Muy bien. Después dice el Shulchan Aruch que después de que ya pusimos la mitad de la matzá entre las dos, ahora tenemos que levantar el plato, la que hará, donde están las matzot, y empezar a decir las palabras Ha lachma ania. Este es el pan de pobres. Ya fe. ¿Qué? Ya fe. Y cuando levantamos la que hará, básicamente la levantamos con todo lo que hay en la que hará. ¿Sí? La que hará no solamente tiene matzá, tiene el maror, el jaroset, el huevo, el hueso. ¿Mejor? ¿Qué? Y no hay que quitar nada de la que hará. Muy bien.
Y ahí empezamos a decir ha-lahma ania. Sí, en arameo, el primer párrafo de la Agadá es en arameo, no en hebreo. No en hebreo. Interesantemente es en arameo. No importa, Me quedó algo. Me quedó algo. Yo puedo dar un shiur de por qué la Agadá empieza en arameo, pero va a ser shiur de Agadá y no de alajá. ¿Qué prefieren? No, siga. Dígame una cosa. Cuando levanto la tiara, Sí. están también las mastot encima. Todo está encima, sí. Todo encima. Sí. Ya fue. ¿Qué? Ya hay quienes dicen en broma, dicen en chiste, sí. ¿Cómo le dicen aquí a los pancitos chiquitos? Lachmaniá. Entonces dice, a lachmaniá, esta es una lachmaniá, es hametz. ¿Cómo pones ahí en la que hará la lachmaniá? No se puede. Top, beseder. Entonces lachmaniá es en hebreo pequeño lejem, pequeño pan. Pero en arameo son tres palabras. Lachma, pan, ania, de pobres. Diajalu abatana be'ar'a de Mitzrayim, que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto. Ya fe. Entonces, solo para que no se queden picaditos, ¿por qué empieza la Agadá con aramit? Porque Hazal dicen que la salida de Mitzrayim es el tikkun del dibur israelí. Cuando salimos de Mitzrayim, nosotros hacemos tikkun de la palabra de Am Israel. Y el tikkun viene paulatino. Primeramente empezamos hablando en aramit, al-Ahmaniá, pero al final, cuando el tikkun es completo, seguimos en Lashon HaKodesh. Por eso empezamos en aramit y luego terminamos hablando en Lashon HaKodesh. ¿Ceder? Kadim. Después de que nos dieron así con carril de 45. Top. Muy bien, y ahí después de eso empezamos, los niños empiezan a preguntar, Man ishtana laila ze mikola leilo. ¿Qué? Man ishtana. ¿Qué? Sí. La Agadá se cumple con preguntas. ¿Sí? La noche del Seder no tiene que ser un monólogo, sino tiene que ser un diálogo. Y el diálogo se logra por medio de pregunta y respuesta. Y eso es lo que embellece la mitzvah de Sipur, Yetziat Mitzrayim, el cuento de la salida de Egipto. Muy bien. Y el Ramá nos dijo que la Agadá se debe decir en el idioma que la gente que está sentada en la mesa entienda. Shemevinim. Y de esa forma se va a cumplir lo que dice el pasuk. Entonces tú tienes que explicar las cosas de tal forma que los clientes que tienes frente a ti entiendan lo que está sucediendo, y por eso hay que decirlo en el idioma que ellos entienden. Y si estás Como las personas en un diferentes. lugar en donde la mayoría, por ejemplo, habla hebreo, es Exacto. bueno que tengas... Hay que encontrar el equilibrio de cómo manejarlo para que todos entiendan. ¿Qué? Pues por eso las agadot que tenemos hoy en día con traducción nos ayudan mucho para poder manejar la situación de que, otra vez, mi opinión en lo personal es de que la base de la Agadá, como se tiene que decir Lashon HaKodesh, porque la Lashon HaKodesh es otra cosa, es otra influencia, como la Tfilá, como las Brajot, pero como hay que tratar de ir explicando, por lo menos en las partes más relevantes. Ahora decimos esto, ahora decimos esto, ahora decimos Abadim Ainu, que fuimos esclavos, ahora decimos lo otro, de Julio. ¿Qué? Y todo esto es para que entiendan los niños y las mujeres. ¿Por qué las mujeres es tan importante que entiendan? Porque las mujeres también tienen todas las mitzvot de la noche del Seder. Dice la Mishnah Brura Samach Dalet, שהרי גם נשים חייבות במצוות הלילה ובאמירת ההגדה. También las mujeres tienen las obligaciones de toda esta noche de las mitzvot y de decir la Agadá, como ya estudiamos. ולכן החיוב גם על המשרתת שתשב אצל השולחן ותשמע כל ההגדה. Entonces por eso, si hay una mujer de servidumbre que sirve y que ayuda, una mujer que está ahí ayudando a la familia y es Yehudía, ella también tiene que participar. ¿No? De que ella está aquí para ayudar
a servir la comida y todo lo demás, pero ella también tiene que cumplir la mitzvah de la noche del Seder, entonces por eso tiene que estar también sentada y escuchar la Agadá. Y si en algún momento tienen que salir a cocinar o a ordenar o alguna cosa, al kol panim mechuyevet lishmoa kiddush, por lo menos tiene que escuchar el kiddush, o que llegue al Rabban Gamliel, amar kol shelo amar shlosha dvarim bechulei. Nosotros al final de la Agadá tenemos lo que dijo Rabban Gamliel. Kol mi shelo amar shlosha dvarim elu bepesach lo yatzad de chobato. Todo aquel que no dijo esto en Pesach no cumplió la mitzvah de Agadá. Pesach matzah umaro, ya fe. Entonces eso es lo mínimo, eso es lo básico. ¿Qué? Y por eso, en el momento que se llega a esa parte, hay que llamarla a la señorita o a la señora y decirle que que entre, que escuche esas palabras, por lo menos para escuchar eso. ¿Qué? También tiene que tomar las 4 copas. También, ¿verdad? Comer la matzah, 4 copas. תכנוס ותשמט לאחר שתיית כוס שני, שמי שלא אמר 3 דברים הללו לא יצא. ונוהגים שגם קוראים אותן שתשמע סדר 10 מכות, y también se acostumbra que escuchen las makot, las 10 plagas, כדי להגיד להם כמה ניסים עשה הקדוש ברוך הוא. בקיצור, hay que tratar de darle participación en lo más que se pueda. בסדר? Afilo que tiene que salir de vez en cuando para organizar o para ordenar ciertas cosas o para ver que la comida no se queme o que está caliente, bejule, aval, hay que tratar de que ella también participe y que todos participen, y esto sucede también con las señoras. Muchas veces las señoras aquí en Israel o en otros lugares que no tienen a alguien que ayude, entonces ellas tienen que estar yendo y viniendo para ver si la comida está lista, si no está lista, que no se queme, que se caliente, bejule. Entonces todo eso hay que explicarle de una manera buena a la mamá o a la señora o a la esposa de que, por favor, es importante que la comida esté caliente, pero es muy importante también que ella participe del Seder y que escuche la Agadá y que cumpla todas las mitzvot que tenemos en esta noche. Entonces, agarramos la que hará luego. ¿Dónde está leyendo? El Shulchan Aruch nos dice que después de que empezamos a decir Manishtan Alachmaniá, agarramos la que hará, Najón, la levantamos y mostramos, este es el pan de pobres. Después dice el Shulchan Aruch que ordene que quiten la que hará de la mesa, que la saquen de la mesa. ¿Qué? Dice la Mishnah Brura que y todo eso es porque se hace otra vez para que los niños pregunten qué pasó, que ahora todavía ni empezamos a comer y ya me sacas el plato con la comida, ya me sacas la que hará. ¿Qué? Y de esa manera los niños van a preguntar. Entonces, todo esto no es de que exactamente hay que hacerlo así. Hay que hacer algo diferente. Tienes una mesa grande, la puedes poner la que hará al final de la mesa. Y si la mesa es pequeña, entonces ¿a dónde la pones? Bueno, entonces sácala afuera. O si no tienes dónde ponerla, tápala. Yo qué sé, haz algo diferente para que el niño le llame la atención y pregunte. Veishalú. ¿Qué? Que pregunten. Dice la Mishnah Murasa Machbav, Amatzot amuchanot leachilá, lama mesalkim otam. ¿Sí? Pitom, teníamos las matzot, el niño ve las matzot y se le da la gana ahora de comer matzot y pitom, se las quitan, se las sacan de la mesa. Digo, ma, quiero comer matzah, ¿por qué me quitan las matzot? Ya fue. Entonces hay que contestarle, Najón, niño, con la cabota, hay que tener un poco de sablanut. Ahora vamos a leer la Agadá y después vamos a comer matzah. Entonces, tranquilidad. Y el niño se va a aguantar el Se va a aguantar, Najón. Sí. Yo no me lo aguantaba. ¿No? Bueno, está bien. Tendrá que... ¿Qué? Beseder. Atzman Seuda. Muy bien. Tov. Zain. Entonces, leímos la Agadá. ¿Sí? Ya terminamos de leer la Agadá. Avanzamos rápido. La mitzvah de Agadá tiene varias cosas interesantes. Entre ellas que se hacen con Shelah de Tshuvah, pregunta y respuesta. Y después también que empieza Matchil Begnai Umesayem Beshevach. La Agadá empieza hablando de cosas de la situación negativa de Am Israel. Avadim Ainu Lefarom Mitzrayim. Si la Mishnah dice
que la lectura de la Agadá tiene que ser de esa forma. Matjil Beknut, Mesem Beshebaja. Tenemos que empezar hablando de lo malo y luego continuamos hablando de lo bueno. ¿Sí? Empezamos con lo negativo y terminamos con lo positivo. Hay Mahloket en la Gemara, esto dice la Mishnah. Vienen Rav Shmuel y discuten qué es lo positivo, qué es lo negativo con lo que empezamos y qué es lo negativo o lo positivo con lo que terminamos. Entonces, si no me equivoco, Rav dice, empezamos con Mitchila of de Avodah Zarah. Desde el principio nuestros padres eran idólatras. ¿Najón? ¿En dónde creció Abraham Avinu? No en la casa de Moshe Rabbeinu, ¿najón? En la casa de Terach. Y Terach era fabricante de idolatría. Entonces, ¿de dónde viene Am Israel? De los idólatras. Mitchila de Avodah Zarah. Afilo el Rambam dice que Abraham vino en su niñez también era idólatra. Muy normal. Si su papá, si todos van a la iglesia, entonces también él iba a la iglesia. ¿Ah? ¿Mejor? Normal. Ya fe. Muy bien. Eso es al principio éramos Avodah Zarah. Y ahora Hashem nos acercó a Ar Sinai, Hashem nos dio la Torah y Baruch Hashem nos iluminó el camino. Eso dice Rav. Shmuel dice no. El Gnai es hablar de Yetziat Mitzrayim. Abadim ainu le Faro Mitzrayim. Fuimos esclavos de Paró en Egipto. ¿Sí? ¿Y cuál es el Sheva? ¿Cuál es la alabanza? Y ahora Hashem nos liberó y nos sacó de Mitzrayim con grandes milagros. Y las dos cosas aparecen en la Agadá. Sí, en la verdad nosotros hablamos de las dos cosas, como dicen Rav Shmuel, también hablamos de Abadim Ainu le Faró, que fuimos esclavos físicamente, y también de que estábamos alejados de Hashem y éramos idólatras. ¿Qué? Porque las dos cosas básicamente también se dieron en Pesach. En Pesach se dieron las dos cosas. Am Israel era esclavo físicamente, pero también era un pueblo idólatra. ¿Cómo sabemos que era un pueblo idólatra? Porque cuando llegamos a Yam Suf, dice el pasuk, V'amayim lahem chomá, que las aguas se transformaron en paredes a la derecha y la izquierda, y la palabra chomá está escrita sin vav, que significa gemá, que significa ira, enojo. Los malachim, cuando Am Israel está por pasar las aguas, y después van a venir los egipcios y los van a hundir, los malachim se quejaron con Hashem y dijeron, Alalu de Avodah Zarah, Alalu de Avodah Zarah. Estos son idólatras y estos son idólatras. O sea, los Yehudim de Am Israel que estaban pasando por Egipto, que eran en ese momento, todavía estaban en la idolatría. ¿Sí? Vivieron 210 años en un ambiente totalmente idólatra. Entonces, cuando nos liberamos de Mitzrayim, nos liberamos de las dos cosas. Nos liberamos de la esclavitud física y de la esclavitud espiritual. Y por eso cuando empezamos la Agadá, la empezamos con las dos dimensiones negativas de esclavitud de Avodah Zarah y Baruch Hashem, nos liberamos de las dos, salimos a la libertad y recibimos la Torah, que es la libertad espiritual. Top. Eso es lo que tenemos en la Agadá. Muy bien. Terminamos la Agadá, cumplimos la mitzvah de Beigad de Talbinja. Esa es otra de las mitzvot de Oraita que tenemos en la noche del Seder. La mitzvah de contar el Sipur de Yetziat Mitzrayim. Y como dice en Hazal, de que si una persona tiene a quien contarle la Agadá al hijo, se lo cuenta al hijo. Y si no tiene hijos, o los hijos están en otros lados, ¿sí? Esta vez le tocó que los hijos estén con el otro lado, con los consuegros. ¿Sabes? Y tú estás ahora con tu esposa, entonces ¿a quién le cuentas el Sipur de Yetziat Mitzrayim? A la esposa. Y si estás solito, una vez leí un Sipur, mamash estremecedor. El Rebbe de Lubavitch hacía su seder con su esposa. Y cuando falleció su esposa, los Hasidim, no sé, o el secretario le dijo que venga a hacer el seder con alguien, que lo que no aceptó. Hizo el seder solo. Él, imagínense, una persona que él organizó
miles de sedarim en todo el mundo para que la gente tenga con quién hacer el seder. Y él, personalmente, solito en el seder. ¿Entienden la dimensión de este hombre? No se entiende. ¿Ah? Sí, no quiero tener mi seder. No podemos. Lo me vi, sí, no. Magnitud tan grande. La halajá es de que si una persona está sola, ¿a quién le cuenta la Agadá? A él mismo. Al mismo. Esa es la halajá. No tienes a quién contárselo, te lo cuentas a ti mismo. Y te lo cuentas de la forma que hay que contarlo. Pregunta, respuesta, empezamos con Gnai, terminamos con Shevach, todo exactamente como es la halajá, como si se lo estarías contando a otras personas. Yofi. Seif Zaim, vamos a comenzar solo, lo vamos a leer y mañana lo leemos con la Mishnah Brura. Terminamos la Agadá. ¿Qué se hace cuando se termina la Agadá? ¿Ah? Tenemos hambre. Mejor. Pero antes de tener hambre, ¿qué hay que tomar? ¿Qué hay que tomar? Una buena copa. Una buena copa. ¿Qué número? Una buena copa de vino. ¿Qué número? ¿Ah? La segunda. Copa número 2. ¿Ceder? Ya fui. Entonces, terminamos. ¿Qué? Mozgim lo miyad. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, Behemet, aquí, la halajá es de que hay que, más de miyad. Miyad es inmediatamente. Inmediata mismo. Sí. עד שיגיע ללפיכך שצריך לאחוז הכוס בידו, אלא מיד שמסיר הקערה מעל השולחן מוזג. No, לכאורה משמע de que cuando sacó la קערה, dijimos que se saca la קערה, antes de empezar la Agadá. לכאורה, así se entiende, que tiene que ya servir el segundo kos. O sea, el segundo kos tiene que estar básicamente servido mientras se lee la Agadá. ¿Así? Sí, así se entiende. Eso significa miat. Miat. Se toma cuando termina la cara. Y luego se toma, Kabubán. Cuando terminó, se toma. ¿Sí? Recomendación. Eso háganlo con los mayores, no con los niños. Porque con los niños hay dos opciones. O se la van a tomar antes, O se la riegan. o la riegan. Entonces es mejor que a los niños... ¿Ah? ¿A dónde la riegan? ¿Cómo no la riegan? En el mantel. ¿Usted sabe cuál es uno de los hobbies de la noche del Seder? Tirar copas de vino encima del mantel. Ese es uno de los hobbies. Por lo menos en mi casa, no sé en otras casas. Pero... ¿Eh? Nosotros somos el único pueblo que se sienta a comer sobre una bolsa de basura. Cuando termina de comer, recoge la bolsa de basura, la tira a la basura. Mejor. Ya este mantel comemos sobre Kadima. Bueno, entonces, Mozgim lo miat se le sirve a él inmediatamente, a Kavana al Balabait, como dijimos. El que dirige la Agadá, él no se sirve las copas en la noche del Seder. En un principio, lo mejor es de que alguien se lo sirva. Eso es símbolo de libertad. Heirut. Kos sheni, kedei sheishalu atinokot, lama shotim kos sheni, kodem seuda. Ine. Hicimos kiddush. El niño Baruch Hashem, es un niño inteligente. Él siempre ve de que antes de la seuda se hace kiddush, ¿no? Entonces, para la primera copa no tiene ninguna pregunta. Pero luego viene la segunda. Y todavía no empezamos a comer. ¿Qué? ¿Ya otra vez? ¿Otra copa más antes de empezar a comer? ¿Qué pasó, papi? Mácara, ¿otra copa más? ¿Sí? Lama. Entonces, ese es otro motivo que despierta el interés y la incertidumbre del niño para preguntar. ¿Sí? ¿Por qué se toma otra copa antes de la seuda? O sea, si el niño, es un niño medio flojito en entendimiento de algunas cosas. Hoy en día los niños en el GAN ya vienen al Seder, ya están todos preparados, todos listos, ya saben qué preguntar, qué contestar,
qué se hace, qué no se hace, ya están enterados de todo. Y hay que ser muy imaginativo para que pregunten cosas que no son las comunes, que no son las normales. Pero si es un niño que no es muy filoso, entonces Aviv Melamdo, el papá le tiene que enseñar, le tiene que ayudar, lo tiene que tomar de la mano y dirigirlo y decirle, ahora hacemos esto, ahora hacemos lo otro, etcétera, etcétera. Y men lo ven, viene esta, si no tiene hijos, ishto shoalto. Entonces, ¿quién pregunta man ishtana? La esposa. Veim lav, y si no tiene esposa ni siquiera para preguntar, hu shoel et atzmo. Él se pregunta a sí mismo. Si ustedes vieran a alguien, ¿sí?, que se hace preguntas a sí mismo y se contesta a sí mismo, ¿qué pensarían en un principio? Mejor. Ya fue. Entonces. Y hasta cambia de voz, ¿no? Entonces, esa es una estrategia muy interesante. A veces una persona se tiene que hacer preguntas a sí mismo y contestarse. Y es bueno, yo vivo solito. ¿Sí? O sea, ¿qué significa hacerte preguntas a ti mismo? A veces una persona no se quiere preguntar a sí mismo porque tiene miedo de responder. ¿Qué pasó? Es que si ¿Mejor? me toca ¿Ah? Entonces, esta es una estrategia de valentía. O sea, preguntarte a ti mismo, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué hiciste lo otro? ¿Y por qué es? ¿Y por qué es? Entonces, esta estrategia nos enseña en Jajamim, en Leila Seder, que a filo que no tengas a quien preguntarle, te preguntas a ti mismo. ¿Qué? ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? A filo hay una estrategia que yo estoy estudiando ahora. Entonces, tú te levantas, te sales de ti mismo y tu persona se quedó sentada ahí en la silla. Y tú le preguntas a ese que está en la silla, que ahora no está en la silla, pero sí está en la silla. Le preguntas, Manishtana Laila ze mikol haleilot. Tagidli. Entonces, ¿tú qué haces luego de eso? Te vuelves a sentar y contestas. Te sientas y le contestas al que te preguntó. ¿Entienden lo que estamos haciendo aquí? Eso no es chiste. No es chiste, es verdad. Es verdad. Es un sistema de cómo enfrentar situaciones para solucionar cosas que suceden. Uno que se sale de sí mismo y se empieza a preguntar a quién, a él mismo. Pero que tú estás fuera de ti mismo y le preguntas a tu verdadero ser, dime, Makore, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te comportas de esta forma? Entonces sí hay que hacerlo con el Manishtana. ¿Qué? Es una linda forma de aprender. Uno se siente y estudia, se sale del cuerpo, se mira. ¿Qué entendiste? No entendí. Ya fue. Muy bien. Entonces, si tiene hijos, le preguntan los hijos. Si tiene la señora pregunta. Y si no, se pregunta a sí mismo. Afilu talmidei jajamim shoalim ze laze, afilu jajamim. Kilo, un talmid jajam, ¿qué tiene? Él está estudiando cosas bien profundas. Él está en el Zohar, en la Kabbalah, en los Rishonim, en los Aharonim, y de repente, man ishtana laila ze mikol halelot. Quiero preguntas de niños, ¿no? Preguntas de niños. Entonces, un talmid jajam tiene que hacer esas preguntas de niños en la noche del Seder. ¿Qué? Afilu que Rabbi Akiva está sentado con Rabbi Shimon, se preguntan entre ellos, man ishtana laila ze mikol halelot. Tienen que elegir quién pregunta y quién responde, pero esa es la halajá. Una pregunta uno, otra pregunta otro. Ya fue. Los dos van a querer preguntar. נכון. אפילו תלמידי חכמים שואלים זה לזה מה נשתנה וכולי. וכשבנו האישה שואלת, אין צריך לומר מה נשתנה אלא מתחיל עבדים. Cuando el niño o la mujer preguntan, no hace falta decir מה נשתנה, sino se empieza עבדים היינו. כן. הנשאל אינו צריך לומר מה... כאילו, no es necesario que el que responde también diga Manishtana. Uno pregunta y después el otro contesta. Y cuando empieza Vadim Ainu,
que es el comienzo de la Agadá oficialmente en la historia, en la respuesta del Banishtaná, se regresa a la Kehará que habíamos sacado. ¿Se acuerdan que la habíamos sacado afuera para que el niño pregunte? Ahora la regresamos. Donde están las matzot, Bekoré kol Agadá, y ahora leemos toda la Agadá. El momento que se llega a la parte donde se dice, esta es la matzá, Tzarich leakvia, hay que levantarla, learotá la mesubim, para mostrársela a las personas, shetejabeba mitzvah lehem, para que amen a la mitzvah, para que la aprecien más. Ve'esh leakvia matzah prusa shi kelechem oni. Y dafka hay que levantar la matzá que está partida, que ella es la que representa la matzá, el pan de pobres. Se acostumbra a levantar todos. Dejen que llegue guía al maror ze. Así también cuando llega al maror y dice, este es el maror que comieron nuestros padres, también tiene que levantarlo. Que llegue guía le fijaj. Y cuando termina, básicamente la última parte de la Agadá, donde se dice, le fijaj, por eso nosotros tenemos la obligación de alabar y de enaltecer, Magvia kol echad koso beado. Cada uno ahí tiene que levantar su copa, la segunda copa que ya la servimos, H.J.M. Gaal Israel, hasta que termina la brajá de Gaal Israel, que es la brajá de la finalización de la Agadá. Hagá, ונוהגים לזרוק מעט מן הכוס באצבעו, כשמגיע לדם באש בתמרות עשן. Se acostumbra, se dicen tres cosas ahí en la Agadá, cuando se llegan las plagas, se dice dam, sangre, esh, betimrot ashan y humo. Ahí se sacan tres gotitas. Vejen que se masquira makot. Así también cuando se recuerdan las 10 makot de tzach hadash be'achav vichlal ubiprat. Akol tet zay peamim. Entonces en total tenemos 16 veces que se saca una gotita del vino de la copa. 3 cuando se dice dam esh betimrot ashan. 10 en las 10 plagas, 13. Y luego Rabbi Yehuda le daba simanim y decía Tetzach Adash B'achav. O sea, traía las iniciales de las plagas. En total son 16 veces que se acostumbran. Los ashkenazim acostumbran con el dedito a sacar un poquito del vino. Y los faradim creo que acostumbran a vertir un poquitito del vino de la copa. Así, caja. O sea, cada uno. Después no se toma, se bota. Sí, no se toma. Sí, porque son ranas, piojos. Sí, mejor. טוב, והיה הפת מגולה בשעה שאומר ההגדה עד לפיכך שאוחז הכוס בידו. El pan tiene que estar descubierto cuando se dice la Agadá hasta las palabras de fijas que agarramos la copa. Cuando agarramos la copa, aquí le damos kabod a la copa, ahí tapamos las matzot. ואז יכסה הפת, y ahí que tape el pan. טוב, mañana vamos a explicar lo que dice la Mishnah Berurah. Atkan. Gemure, Kadima. Un repaso todo esto. ¿Ah? Después va a ser un repaso todo esto. Bezrat Hashem. Si se porta bien. Faltan 2 meses, hay que acordarse todo. ¿Ah? Hay que acordarse todo. Está grabado. Guimara. מה נשתנה הלילה הזה?